Placer saludar a dos invitados muy especiales para analizar el futuro de varios temas que le preocupan a los colombianos. La paz total o el futuro del camino por la paz, la implementación, perfeccionamiento del acuerdo de paz vigente con las FARC y por supuesto la seguridad en un país con tantas zonas en este momento rojas, zonas en donde hay un dominio de los grupos irregulares. Nos atienden dos personas que han tenido las más altas dignidades y experiencia en este campo. Saludo al ex vicepresidente Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, buenos días. Buenos días, Julio. Encantado de saludar. Un saludo a usted y a su equipo. Y saludo a Gabriel Silva. Él fue ministro de Defensa, embajador, bueno, también un hombre muy conocedor de los problemas de Colombia. Don Gabriel, buenos días. Bienvenido a Caracol. Julio, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo y un saludo muy especial al doctor Humberto de la Calle. Doctor Humberto de la Calle, en las campañas se dicen muchas cosas que luego no pasan. Son ganchos electorales y no es la primera vez que oímos unas cosas en campaña y se hacen otras ya cuando se llega a la presidencia. ¿Qué tanto le preocupa a usted un anuncio que sí ha sido reiterativo del presidente electo? Es que para él la JEP es un directorio político y que eso hay que acabarlo. La estructura del proceso de paz pues se recuesta en varios pilares. Uno de ellos es esa justicia especial, ese tribunal especial. ¿Cómo ve usted el futuro de la JEP? Bueno, entonces digamos lo siguiente. Sí, es un hecho que el doctor de la Espriella, en su condición de candidato, pues dijo que la JEP era un bodrio y en general ha estado en tremendo desacuerdo con lo que sucedió en La Habana alrededor del acuerdo, pero usted tiene mucha razón. Dijéramos las campañas, sobre todo cuando se polarizan y se polarizan, pues van llevando a los candidatos a decir cosas que luego gobernar es distinto a hablar. Y me parece que el doctor de la Espriella, cuando su orientación seguramente será la de modificar o incluso anular partes de lo acordado, va a tener muchas dificultades. Sobre la JEP, lo primero es que esa es una norma constitucional. Entonces, ¿qué nos está diciendo el doctor de la Espriella? Que va a promover una reforma constitucional para eliminar a la JEP. Yo realmente lo veo impracticable. Primero, impracticable en el Congreso, siendo en la misma Corte, porque la JEP hace parte de un acuerdo que tiene una categoría especial. Pero, en tercer lugar, ¿qué va a hacer con los procesos en curso? O sea, eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Va a trasladar todo esto a la justicia ordinaria? ¿Qué va a ocurrir con las personas que están siendo procesadas? Me parece que eso es irrealizable. Lo que sí es cierto, y creo que hay que reconocerlo, es que la JEP también se ha equivocado, y yo sí creo que exige correctos. En primer lugar, ha utilizado demasiado tiempo para tomar decisiones que hoy por hoy son muy pocas. Eso no fue diseñado para eso. La JEP se fue llenando de vericuetos, procesalismo, de normas de justicia ordinaria, no entendió realmente su carácter transicional. Lo que nosotros pactamos era una cosa muy rápida sobre la base de elementos que ya eran conocidos en Colombia. Me parece que hay ahí, dijéramos, algo reprochable. En segundo lugar, ha crecido mucho, es costosa. En tercer lugar, y se ha inventado normas. Por ejemplo, a través de sentencias interpretativas ha ido más allá del acuerdo. Y tercero, la magistrada Catalina Díaz hace poco dio una declaración muy importante donde decía que frente a los militares estaba imperando una tesis que yo llamo pesca con atarraya, que es, bueno, llamemos a 100 generales a ver qué encontramos. Generales que no tienen imputaciones, ni siquiera menciones en procesos o en piezas probatorias, y los llaman como a ver uno que caza. Eso sí me parece que es realmente absolutamente inaceptable. Luego, una cosa es que hay que llevar a la JEP a que cumpla rápido, y seguramente hay un problema de costos también, de viajes, de exceso de burocracia, pero acabar con la JEP, así lo quiera el doctor de la Espriella, yo creo que es imposible y además sería una decisión altamente nociva. Doctor Gabriel Silva, usted tuvo participación durante el gobierno del presidente Santos, y el presidente Santos es, de muchas maneras, el padre de la JEP. Dice el doctor de la Calle que pues, es impracticable, entre otras, porque eso está en el bloque de constitucionalidad.
algunos dicen, ¿y qué pasa si simplemente le recorta el presupuesto? ¿Usted lo ve de manera parecida al análisis que hace en cuanto a la JEP el doctor Humberto de la Calle o lo ve distinto? Bueno, el gran experto de la JEP es el doctor de la Calle. Yo coincido con lo que él está diciendo. Lo que creo es que sería, desde el punto de vista estratégico militar y de seguridad nacional, un inmenso error romper lo que queda del acuerdo. Es más, si se quiere reconquistar los territorios, lo primero que hay que hacer es fortalecer el acuerdo. Ahí hay miles de ciudadanos que se desmovilizaron e incluso pueden servir como unos puentes de solidificación de la presencia del Estado en esas zonas. Entonces, acabar con el proceso de paz, independientemente de la posición ideológica, es una equivocación gigantesca desde el punto de vista de la seguridad nacional. Sí, doctor de la Calle, ya que estamos hablando del tema de paz, quiero preguntarle, en su criterio como un conocedor y una autoridad en esos temas, ¿qué tanta responsabilidad cree usted tiene la política de paz total, la forma como la planteó y la ejecutó el gobierno del presidente Gustavo Petro en el resultado electoral de ayer, en el triunfo del candidato y hoy presidente electo Abelardo de la Espriella? Sí, yo sí creo que hay una conexión. Es que, recordemos, cuando se firma el acuerdo con las antiguas FARC, pues había una hoja de ruta para Colombia y desafortunadamente, primero en el gobierno del doctor Iván Duque, pues lo primero que hizo fue objetar la JEP a propósito. Luego recuperó la inversión en los planes de desarrollo con enfoque territorial, el doctor Archila. Pero increíblemente el doctor Gustavo Petro llega a la presidencia con la promesa de implementar a rajatabla lo acordado, esa fue la palabra que utilizó, y realmente miró con cierto desvío y arrimaron un poco la implementación del Acuerdo de La Habana para abrir la paz total, con la idea de que había que hacer una serie de mesas de manera un poco incoherente, muy débil, con una gran falta de metodología. Luego el resultado ha sido sencillamente que ningún grupo es hoy más débil que cuando se posesionó el doctor Petro. Luego, la paz total sí ha fracasado y sí creo que tuvo incidencia en el resultado, pero sobre todo en las zonas urbanas y en la clase media. Es que yo creo que la división en Colombia, que es tan profunda, tiene dos vectores. Uno, el tema económico, los hogares, el problema de pobres y ricos. Eso no tiene nada de novedoso y sucede en el mundo. Lo malo en Colombia es que eso lo han metido a base de odio y no de discusión. Aquí lo que se ha implantado es una lucha de clases que no existía. Había inequidad y la hay, sigue siendo un gran problema. Eso no se arregla solo odiando. Y lo segundo, la seguridad. Porque una cosa es la seguridad en las zonas urbanas y otra es en los territorios. En los territorios la gente mira con mayor... con agrado o por lo menos como una especie de necesidad toda esta serie de conversaciones y de mesas dispersas, porque para uno en el norte del Cauca lo grave es que haya grupos armados que interfieren en la vida y que ejercen la autoridad de facto en esos territorios, mientras que alguien ubicado en una ciudad ve la seguridad es como un tema de extorsión o que le roban el celular o un atraco en las calles, y eso dividió la votación. Si usted mira el mapa de Colombia, encontrará que en las zonas donde ganó Abelardo de la Espriella evidentemente hay un rechazo enorme a la paz total, que en balance, y digo esto para terminar, yo sí creo que fue un retroceso en materia de seguridad, porque se apostó a una paz inorgánica y muy desordenada y se descuidó una política de seguridad. Política de paz sin política de seguridad es realmente inviable. Sí. Doctor Silva, usted como exministro de Defensa, ¿cómo interpreta el anuncio del doctor de la Espriella aquí, de hecho, en Caracol Radio, de reintegrar generales de la República? ¿Usted ve con buenos ojos esa política? Bueno, creo que hay generales que se deben reintegrar. Hay la decisión de Petro de barrer con cerca de 2.000 años de experiencia militar y de formación fue totalmente equivocada, pero también hay que mirarlo con lupa, porque dentro de esos generales y oficiales también hay que escoger quienes realmente cumplen y pueden cumplir con su deber. Creo que no debe ser una reintegración masiva, sino selectiva, y lo importante, más que de mandos, que es pues útil y conveniente para acortar el tiempo en la reestructuración de las fuerzas militares, hay un problema de capacidades y de estrategia. Arranco por el de estrategia.
Aquí se ha visto y se ha insistido en que el tema son los objetivos de alto valor. Eso ayuda, y todos los que hemos sido ministros de defensa hemos buscado poder acceder y a dar de baja o capturar a los objetivos de alto valor. Eso es importante. Pero la violencia y la inseguridad en Colombia ha cambiado estructuralmente. Estos grupos y organizaciones criminales lo que han hecho es colonizar la sociedad, no solo el territorio. Y eso hace que las cosas sean mucho más difíciles. Cuando se coloniza y se impone un orden social y casi un paraestado en las zonas donde opera el crimen organizado, basado en rentas ilegales y casi en una economía paralela, el problema no solo es simplemente echar barra. Hay que tener una estrategia de tomarse esa sociedad, y más importante que tomarse el territorio es tomarse la juventud. La juventud es el problema principal en esas zonas, que la tiene totalmente cooptada a la brava, y además por incentivos económicos y de corrupción y de delincuenciales a la juventud. Creo que lo que tiene que hacer el presidente Abelardo de la Espriella es duplicar el ejército y crearle en el ejército a esos jóvenes la oportunidad de carrera, de educarse y de tener un futuro brillante, que sea la milicia un camino hacia la redención social. Sí, doctor Humberto de la Calle, a lo largo de estas elecciones hemos hablado del blindaje constitucional que tiene la JEP, pero que hay que ver el tema mucho más amplio, y es toda la implementación del acuerdo de paz y la verificación que hace la misión de la ONU, que de hecho se tiene que conocer esa noticia el próximo 31 de octubre de este año. ¿Qué posición va a tener el gobierno de Abelardo de la Espriella frente a ese mandato que tiene la ONU en la implementación de lo que se acordó en La Habana? Sí, volvemos a la idea central. El doctor de la Espriella, en la medida en que se fue radicalizando la campaña, la propia dinámica centrípeta de la campaña fue llevando a los candidatos a extremar sus puntos de vista. Y él pues ha mostrado siempre ataques a lo acordado en La Habana, pero cuando se siente en la Casa de Nariño va a tener una realidad. Una, la JEP de la que ya hablamos, y otra, lo que hay en marcha en los territorios. Puedo ser un poco iluso, pero yo creería que las realidades tienen que llevar al doctor de la Espriella a una política de seguridad, en lo que tiene razón, pero también a preservar elementos de la hoja de ruta de implementación, dijéramos, en un esfuerzo nacional para eliminar los factores más ideológicos, los que son más conflictivos, esa persistencia de decir que Colombia se acabó en el 2016, que le entregamos el país a las FARC, todo eso que es pura ideología y medio cháchara y carreta. Si uno limpia el acuerdo de eso, encuentra una hoja de ruta, y yo creo que ahí habría que abrir un espacio de encuentro para rescatar, como lo pide vehementemente la comunidad internacional. Yo recibo permanentemente las voces de la comunidad internacional diciendo no se puede morir la implementación del acuerdo, y todavía este gobierno tiene la obligación constitucional de implementarlo. En eso soy ligeramente optimista de que de pronto haya algún tipo de aproximación, dejando de lado lo irritativo, lo ideológico. Esa sería mi postura. Doctor Silva, hablaba usted de la nueva violencia y cómo estos grupos, pues hoy por hoy, han escolonizado la población. Con ese, digamos, perfilamiento, ¿qué significa o qué debe hacerse en materia legal para negociar con las FARC? Se creó la JEP. Para estos grupos se ha buscado un marco legal especial, pero son criminales comunes. ¿Qué habría que hacer? No, el gran error de la paz total es que primero no tuvo estrategia, no tuvo marco jurídico real. Esto fue improvisado a punta de decreto. No nos olvidemos que el 1 de enero del 2023, me imagino que en la madrugada, porque fue en la madrugada en que se expidió ese decreto de Año Nuevo, el presidente Petro le dio impunidad total a todos los grupos armados de Colombia, arrancando por el ELN. Pues eso es un camino equivocado para construir cualquier política de paz. Eso lo que llevó fue a la expansión absoluta del crimen organizado. Sin duda hay que aprovechar el proceso de paz existente, pero se requiere una estrategia de reincorporación jurídica. Es decir, hay que ofrecer, como se hace en todos los países del mundo, que las personas se sometan a un esquema de rendirse a la justicia a cambio de ciertos beneficios, como ocurre en todos los países, pero eso necesita un marco jurídico potente
verificable y no ese carnaval de privilegios y de impunidad y de permisos de acción impune y criminal a los señores gestores de paz que de hecho también participaron en la campaña electoral reciente. Sí, esta pregunta es para los dos e iniciamos con el doctor de la Calle. Y quisiera preguntarle, doctor de la Calle, sobre la moral de las tropas, porque anoche decía el ministro de Defensa que el nuevo gobierno pues recibía una tropa con la moral en alto y fortalecida. ¿Cómo lo ven ustedes teniendo en cuenta pues que esta cúpula ha tenido una serie de resultados, pero a pesar de eso hay críticas contra ellos? Sí, yo comienzo por decir que la mejor respuesta la da el doctor Gabriel Silva, que es realmente quien es especialista en esto. Yo simplemente, primero, recuperaría algo que dijo Gabriel, y es que para la paz total, en términos del sometimiento, no hay norma legal. Recordemos, es que los colombianos tenemos frágil memoria. El gobierno se inauguró con la prórroga de una ley que se llama la Ley de Orden Público. Y ahí se abrieron espacios que luego cerró o rectificó, moderó la Corte Constitucional para esas tratativas o conversaciones con estos grupos que ya no son grupos guerrilleros. Esto es importantísimo. En Colombia no hay un conflicto armado interno con una guerrilla ideológica. Eso se acabó en el 2016. Aquí lo que hay son grupos delincuenciales. Pero cuando presentó acto seguido el gobierno una ley de sometimiento, el mismo gobierno la retiró en la Comisión Primera del Senado. Yo estaba allí y de ese momento a hoy no hay ley de sometimiento, que es lo que ha dicho Gabriel Silva. Y sin eso es imposible, porque lo que están es conversando, pero no sabemos cuál es el resultado, cuál sería el resultado de esas conversaciones. Ahora, sobre la moral, yo hace 2 días, un día o 2 días, vimos una presencia de los comandantes de cada una de las fuerzas y del comandante general diciéndole a Colombia que confiara en las fuerzas militares que siempre se la habían jugado por Colombia, en un marco como de respeto a la Constitución y a la institucionalidad. A mí me pareció que ahí hay, dijéramos, un llamado a la moral de la fuerza pública que yo espero que siga siendo superlativa en medio de los enormes sacrificios que ha tenido que padecer. Pero el resultado de haber descabezado un número crecido de generales me parece que hizo daño y, como dijo Gabriel Silva, eso hay que mirarlo con lupa, porque seguramente habría casos de una decisión correcta, pero también yo creo que se cometieron injusticias. Pero yo confío en que la fuerza pública mantiene su moral. Doctor Silva, ¿cómo ve usted la moral de las tropas? Hay una cosa, y siguiendo lo que acaba de decir Humberto, una cosa que fue fascinante. Le preguntaron al comandante de las fuerzas militares qué harían las fuerzas militares en caso de que hubiera una situación donde se quisiera desconocer el resultado de las elecciones. Y creo que estamos todavía con esa posibilidad vigente. No nos llamemos a engaños. Hay cosas moviéndose muy feas en este país, incluso desde la misma Casa de Nariño. En ese contexto, el comandante de las fuerzas militares arrancó su respuesta invocando el artículo 217 de la Constitución, que dice prácticamente textualmente que la lealtad a las Fuerzas Armadas es esencialmente a la Constitución, a nadie más. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por delegación de la Constitución. El día que incumpla la Constitución pierde esa autoridad. Eso es muy importante, que haya salido de la voz y de la cabeza de una de las personas más importantes en el manejo y en el comando de la fuerza pública en Colombia. Eso refleja el estado de ánimo, es decir, sigue a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y quiero decir, el presidente Petro rompió una tradición de una manera muy peligrosa, que fue la repolitización de la fuerza pública, particularmente la policía y también de las fuerzas militares. Él se dedicó a hacer política con las fuerzas militares. No nos olvidemos que 3 días antes de las elecciones anunció algo que es totalmente imposible, que era ascender a subtenientes de la policía a 17,000 patrulleros. En toda la Policía Nacional no hay 17,000 subtenientes, ni muchísimo menos. Además, creo que cometió un error desde el punto de vista conceptual. Creo que se refería a subintendentes, que tampoco es posible presupuestalmente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el presidente Petro ha tratado de penetrar y volver las fuerzas militares su guardia pretoriana, incluso para fines políticos.
Eso afortunadamente, y es algo realmente lo que nos debemos sentir muy orgullosos, es que la fuerza pública ha rechazado esos cantos de sirena. No nos olvidemos que en los años 40 y 50 eso ocurrió. La policía se puso al servicio del Partido Conservador y de Laureano Gómez. Los famosos chilovitas eran policías colombianos al servicio del régimen. Eso jamás puede volver a ocurrir en Colombia y eso fue lo que intentó hacer el presidente Petro. Oiga, doctor Gabriel, acaba de decir usted algo muy importante. Si le entendí bien, el presidente en Cali anunció el ascenso de 17.000 patrulleros a subintendentes. ¿Usted nos está diciendo que eso no es posible? Estoy diciendo, Julio, que primero no dijo ni siquiera subintendentes, sino subtenientes. Y lo repitió a lo largo de su discurso en varias ocasiones. En mi opinión, no fue una equivocación. Era para hacerle creer a sus familias que 17.000 patrulleros y patrulleras iban a ascender al cargo totalmente honorífico y producto de una carrera de oficiales a la cual no tienen acceso los patrulleros, sino en ciertos casos que muestran desempeños excelentes y aplican a esos ascensos, pero eso es una mentira del presidente Petro. Bueno, es que un patrullero no puede ser subteniente, no, es imposible. Por eso puede ser un error en el discurso, no lo sé. Doctor Humberto, escuchando este análisis que hace el exministro Silva, da la impresión que Iván Cepeda, precisamente por tanta manera directa de involucrarse en la campaña de Gustavo Petro, nunca se pudo desprender de él y terminó pagando un poquito los platos rotos que no eran de él. Sí, yo creo que sí. Miremos, la primera fase de la campaña hasta la primera vuelta, realmente el doctor Cepeda, sin demeritar sus condiciones personales, obviamente, pero jugó a ser como el gregario de Petro. Petro, para hablar de ciclismo, era como el que rompía el viento, el que daba todas las peleas, y el gregario era Cepeda, que iba detrás lucrándose de lo que se suponía que eran los éxitos del gobierno. Pero realmente con el resultado de la primera vuelta, pues vino el fracaso de esa estrategia. Ya Cepeda sale, trata de despercudirse un poco, anuncia ciertas rectificaciones, pero lo hace de manera muy ambigua. Por ejemplo, me da mucha pena, pero el tema de la constituyente sigue siendo ambiguo. Eso no es cierto que se haya rematado eliminando las cifras en la registraduría, etcétera. Luego, hay, dijéramos, un peligro para el Estado de Derecho, pero sí es cierto, me parece, siguiendo la pregunta, que el influjo del doctor Petro en la campaña, incluso cuando anunció que se la tomaría, que sería la cabeza de la campaña después de la primera vuelta, insinuando o por lo menos permitió que se interpretara que iba a renunciar, me parece que eso terminó opacando la potencialidad propia del doctor Cepeda. Yo creo que fue un error de estrategia de la izquierda en general, porque a mí me parece que el doctor Petro deja un legado político, que es que organizó una izquierda que ya no es testimonial, sino que es una fuerza importantísima, la primera fuerza en el Congreso. Eso es parte de su legado, pero dejó el mal legado de una pérdida de oportunidad de la izquierda que se dilapidó por sus excesos y terminó perjudicando la campaña del doctor Cepeda. Don Gabriel Silva, si usted fuera el estratega político en ese momento de Iván Cepeda, ¿qué le recomendaría? Tiene dos escenarios: seguir el camino del presidente Petro de desconocer el resultado, de desconocer el sistema, de comenzar a ordenar, impugnar mesas, o lo que le están diciendo algunos amigos de Iván Cepeda a Iván Cepeda al oído, que no se desprestigie haciendo eso, porque eso le dará más gasolina a la derecha, que por el contrario tenga un acto de grandeza, reconozca el triunfo de Abelardo de la Espriella y se vuelva el gran jefe de la oposición con una votación millonaria. ¿Qué le recomendaría a usted? Julio, yo creo que si yo fuera el asesor de Iván Cepeda, posiblemente no hubiera perdido, la verdad. Pero creo que porque le hubiera recomendado que hubiera sido mucho más distante de Petro, en la misma línea de lo que acaba de decir Humberto. Creo que la tibieza en desprenderse de Petro le causó mucho daño. Y aquí lo que está en competencia ya no es quién es el presidente, sino quién va a liderar la izquierda. Y ahí Petro
y Cepeda representan dos modelos totalmente diferentes. Iván Cepeda tiene la oportunidad de volverse el líder de la izquierda y fortalecerla aún más de lo que está hoy en día, si toma una actitud democrática que además ha sido su tradición histórica. Si ustedes miran el recorrido del senador Cepeda, ha sido un hombre que desde el punto de vista de su comportamiento político siempre ha estado al lado de las instituciones y ha tratado de manifestar defensa de la democracia, por lo menos de dientes para afuera, por lo que me consta a mí. Entonces, creo que sí, él debería, en muy breve plazo, cerrar el tema de las 33.000 impugnaciones, que además es una locura, es una avalancha totalmente conspirativa para perjudicar el proceso que está en curso. Yo sí, claro que le recomendaría que dejara la tibieza en la izquierda y se volviera el verdadero líder de la izquierda y de paso dejara a Petro como le corresponde en el pasado, con un periodo oscuro de la izquierda de Colombia. Pues hoy nos quedamos con un titular del senador Bernie Moreno, más o menos se podría resumir en esto: si Petro se porta bien, podríamos sacarlo de la lista OFAC, se porta bien en la transición. A nuestros invitados, Humberto de la Calle y Gabriel Silva, muchísimas gracias, una feliz mañana.